Buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial a la doctora Juliana Ardila, directora de Contratación en Línea, a los suscriptores de Contratación en Línea y a los afiliados de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, así como todas las demás personas que nos están viendo y oyendo en esta conferencia. El día de hoy vamos a hablar de la recientemente expedida Ley 1882 del 2018. Esta norma tiene por objeto adicionar, modificar y dictar disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública y la Ley de Infraestructura. Es importante manifestar que esta Ley 1882 del 2018 fue expedida y promulgada el pasado 15 de enero de 2018. Fue una iniciativa legislativa en cabeza del Ministerio de Transporte. Es por eso que la unidad de materia la vemos claramente delimitada en los aspectos que tienen que ver con la contratación pública y con la ejecución de proyectos de infraestructura. Como ustedes bien saben, cada que hablamos de reformas o de ajustes en materia de contratación pública, esta situación implica una importancia preponderante en la vida nacional. Recuerden bien ustedes que la contratación pública representa el 15% del PIB en la economía de nuestro país. Entremos en materia. Dentro de la exposición de motivos podemos identificar 5 aspectos que me parecen fundamentales. El primero de ellos es que esta reforma a la ley de contratación no es una reforma de carácter sustancial. Es decir, vamos a ver aspectos puntuales sobre normas vigentes, casi que situaciones cotidianas que se presentan en materia de contratación pública, los cuales van a ser modificados y adecuados partiendo de normas actualmente existentes. El segundo, esta reforma reconoce los cimientos y los beneficios del sistema actual de contratación pública. Y allí podemos recordar que todo este sistema de contratación nos ha generado un conocimiento, nos ha generado una costumbre, una institucionalidad, una doctrina y también una jurisdicción que no podemos perder de vista. Tercer punto importante es que esta ley parte del principio de la eficiencia y la transparencia. Intenta generar y desarrollar estos principios adoptando buenas prácticas y promociona la pluralidad de oferentes y también la promoción a la sana competencia. En cuarta instancia, pretende dar seguridad jurídica y es allí donde la ley es consciente de que hay unos sesgos interpretativos en materia de contratación pública y por eso entra a tocar la norma dando la claridad y la seguridad jurídica en aquellos aspectos que a continuación veremos. Y finalmente, busca facilitar la ejecución de los proyectos de infraestructura, así como el esquema de APPs en infraestructura social y en entidades territoriales. Podemos pues delimitar esta ley en 3 ejes muy importantes. Vamos a hacer una división que corresponde a un primer eje en materia de contratación pública. En materia de contratación pública, esta reforma tiene que ver con modificaciones a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. Los principales temas que se van a modificar tienen que ver con el proceso de selección, sobre todo en licitación pública, la implementación del pliego tipo y la acotación en la responsabilidad de los interventores. Un segundo eje ajusta normas de la Ley de Infraestructura, que es la Ley 1682 del año 2013, y es allí donde vamos a ver cómo tópicos referentes a la adquisición predial y al plan de manejo arqueológico van a haber normas allí que se ajustan en aras de facilitar la ejecución de los proyectos de infraestructura. Y el tercer y último eje tiene que ver con la Ley 1508 del 2012, que es la ley que incluye en Colombia y promueve las asociaciones público-privadas. En materia de asociaciones público-privadas, esta ley que ya tiene 5 años de vigencia, hoy en día se hace necesario hacerle unos ajustes que tienen que ver con promover las infraestructuras sociales y urbanas, así como también los proyectos en los cuales son las entidades territoriales y no el gobierno nacional, aquellas entidades responsables de la ejecución o de la prestación de los servicios que se atañen a estas infraestructuras. Entremos pues en materia. El primer eje, como lo habíamos señalado de manera introductoria, tiene que ver con el proceso de selección en materia de licitación pública. Les voy a hacer un recuento que se encamina a verificar los temas que esta nueva ley va a ajustar. Principalmente para hablar del proceso de selección en esta nueva reforma, es necesario señalar que tanto el artículo primero de la nueva ley como el artículo quinto hacen
un análisis, hacen un recorderis sobre los puntos y situaciones tanto fácticas como jurídicas que hoy en día están generando problemas en la contratación pública. Seguramente para ustedes no va a ser desconocido hacer mención a algunos de esos aspectos. Miremos, la presentación de la propuesta. No existe una unificación de criterios por parte de las entidades contratantes en materia de definir de manera estandarizada cuántos sobres se van a presentar, de qué características son esos sobres o cuáles son las condiciones o la forma en que se debe presentar el sobre. Otro aspecto importante tiene que ver con la incertidumbre para subsanar. Ha sido una problemática que en los últimos años no podemos desconocer. No solo porque se está generando que en las audiencias de adjudicación de procesos de selección entremos en conflictos que atañen tanto a proponentes como a la entidad a sí misma, sino porque también las normas no han promovido una claridad. Vemos que la ley 80 y la ley 1150 incluyen principios y aspectos que al parecer son contradictorios. Entonces ustedes no se han sorprendido si en esas audiencias vemos cómo, dependiendo del interés de las partes o de la entidad, se señalan o se manifiestan algunos de los argumentos, como por ejemplo si prevalece lo sustancial sobre lo formal, también si el plazo para subsanar es de carácter perentorio preclusivo, de igual manera si un documento que se entrega constituye o no una mejora de la oferta. Entonces aquí estamos ejemplarizando algunas de estas situaciones que no han sido claras y en virtud de las cuales tampoco la jurisprudencia del Consejo de Estado nos ha generado dicha claridad. En el año 2012, 2014 y en el año 2015 hemos encontrado algunas jurisprudencias que en realidad todavía no sabemos si son complementarias, contradictorias, en fin. Es por esto que esta ley lo que quiere es dar seguridad jurídica y ya veremos más adelante cuando sinteticemos los artículos de qué manera lo hace. De igual manera vemos que aspectos del trámite como la fórmula de evaluación de ofertas y la misma apertura de la oferta económica no se estandariza claramente cuál es el momento de hacerlo. Entonces tenemos procesos de selección donde la oferta económica se abre desde antes de la audiencia de adjudicación o viene ya con una fórmula al pliego única que determina cuál va a ser la fórmula de evaluación de ofertas y consideramos que estas situaciones no en pocas veces generan inseguridad jurídica y se convierten en una mala práctica. La garantía de seriedad de la oferta, que ha sido utilizada por algunos oferentes como una fórmula comodín para identificar si subsanan o no este requisito y para mirar si continúan o no en el proceso de la licitación, sobre todo cuando va acompañada del conocimiento previo de la oferta económica y del conocimiento previo de la fórmula de evaluación. Entonces aquí se genera una instancia riesgosa en virtud de las cuales es posible que se genere un riesgo de colusión durante el proceso de selección. De esta manera hemos identificado 5 aspectos bien importantes, aspectos que vamos a ver cómo la nueva forma intenta solucionar. En primera instancia, con respecto a los sobres, la ley 1882 establece claramente para todas las entidades públicas que se van a presentar 2 sobres. El primero es un sobre que tiene un componente con los requisitos habilitantes. Ustedes ya saben que son aquellos que no ofrecen puntaje. Y el segundo sobre es el que tiene que ver con la oferta económica del proceso de selección. Esto genera tranquilidad y seguridad jurídica al mercado. De igual manera, se precisa claramente cuál es el límite para presentar observaciones al informe de evaluación y para subsanar ofertas, que siempre va a ser hasta antes de la audiencia de adjudicación. Lo que quiere esta norma es que la audiencia de adjudicación no se siga convirtiendo en un escenario litigioso y lo que se pretende es llegar a esa audiencia únicamente para revisar la propuesta económica, revisarla y establecer el orden de elegibilidad. Vemos allí aspectos muy importantes porque si van a ser aplicados por todas las entidades estatales, hemos encontrado en realidad una verdadera estandarización y unificación de criterios. Con respecto a la garantía de seriedad de la oferta, esta reforma incluye, más bien prohíbe la posibilidad de entregar la garantía de seriedad con posterioridad al cierre. Esta situación se va a constituir en una causal de rechazo, razón por la cual también creemos que va a dar seguridad jurídica y se va a convertir en una buena práctica que va a ir en contrario definitivamente de esa situación
que habíamos señalado al inicio como que generaba malas prácticas. Finalmente es importante señalar la aceptación expresa que esta reforma hace de la experiencia entre privados. La reforma permite de manera expresa que los privados presenten experiencia relacionada con contratación entre privados. Y es allí donde, por ejemplo, para el sector de infraestructura, las obras realizadas por un constructor o las interventorías realizadas en virtud de contratos privados van a poder ser presentadas en un proceso de selección para contratación de entidades estatales. Este artículo primero y el artículo quinto de la reforma seguramente tendrán que ser reglamentados, así como el pliego tipo. Y en materia de pliego tipo es aquí donde vemos uno de los aspectos más novedosos e importantes de esta nueva ley. Quisiera partir de la base que el origen, la causa o fundamento que da lugar a que se implemente la figura del pliego tipo en Colombia tiene que ver con la preocupación en los procesos de selección donde se evidenciaba en los estudios la ausencia de pluralidad de oferentes. Ustedes bien saben que la licitación pública tiene por objeto ser una competencia, que la contratación pública lo que busca es que los proponentes se puedan presentar y que exista el principio de concurrencia. Pero hemos visto cómo en algunos de los pliegos de selección existen algunas talanqueras que han impedido que se permita o promueva esta pluralidad de oferentes. Veamos algunos de ellos. El cambio y la subjetividad en el requerimiento de los procesos de selección. Vemos con preocupación cómo entidades que normalmente contratan las mismas tipologías contractuales de un proceso a otro cambian de requisitos o de requerimientos. Esta situación, la verdad, genera dudas. Imagínense ahora cuando estamos hablando de un innumerable número de entidades que existen o que promueven los procesos de selección a través de la Ley 80. La segunda situación que puede generar ausencia de pluralidad de oferentes es el desbordamiento del poder discrecional, tanto de la entidad como del funcionario responsable. El tercer hecho, diría yo, es la corrupción y el cuarto, la colusión entre oferentes. Esas situaciones, en definitiva, enmarcan y son las que están llevando a que no exista una verdadera pluralidad de oferentes en la contratación pública. Es por esto que se implementa la figura del pliego tipo. La figura del pliego tipo corresponde, o más bien para definirla, son aquellos documentos que identifican e incorporan una redacción estándar, una redacción obligatoria y vinculante para la contratación de entidades públicas sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, en los aspectos objetivos y generales del pliego de condiciones para la contratación de obra pública, interventoría a obra pública y consultoría para obra pública. Lo que se pretende es que estas tipologías contractuales cuenten con unas reglas del juego claras y concordantes. Seguramente, el decreto reglamentario que implementará el pliego tipo tendrá un alcance en virtud del cual se toquen aspectos como la presentación de la oferta, la determinación de los plazos, la identificación de los requisitos habilitantes y de los factores técnicos de selección, el alcance y los términos para subsanar la oferta, las causales de rechazo y seguramente algunas de las estipulaciones contractuales. Hablemos ahora de los beneficios del pliego tipo. Podemos describir algunos de los aspectos en los cuales vamos a ver una mejora en la contratación pública. Por ejemplo, incorpora al ordenamiento jurídico buenas prácticas. También vemos que respeta la autonomía de las entidades contratantes, toda vez que ellas son las que van a continuar definiendo la inversión y el gasto público con respecto a las competencias que tiene. Lo que se va a hacer es estandarizar las reglas del procedimiento que atañen a la selección del oferente. En tercer lugar, consideramos que es un mecanismo idóneo para combatir la corrupción en la contratación pública. También vemos que promueve la eficiencia y la economía del proceso de selección, toda vez que tanto las entidades ya van a saber cuáles son las reglas y los requerimientos del pliego tipo y a su vez los oferentes ya tienen información que les va a anticipar la manera y agilizará la forma en que van a presentar su propuesta y van a poder hacer parte del proceso o del trámite de contratación. Creemos que también democratiza la contratación.
Hoy en día, mientras se discute el alcance del pliego tipo, están acudiendo a esos escenarios seguramente entidades que son las más experimentadas y que tienen mayor capacidad institucional para generar y para establecer allí en esos documentos tipo cuáles son las mejores prácticas. Entonces vamos a ver cómo esas mejores prácticas se van a permear a lo largo de todo el país y de todas las entidades contratantes que seguramente no tienen esa misma capacidad. Entonces va a haber un conocimiento adquirido por parte de esas entidades. Frente al sector privado, pues seguramente la implementación del pliego tipo tiene por objeto es promover la pluralidad de oferentes. Esta situación incentivará que aquellas empresas que se dedican a, por ejemplo, a la contratación pública, de obra pública, interventoría o consultoría, se animen nuevamente a ver en el proceso de selección de la contratación estatal un nuevo nicho de mercado. Creemos que el pliego tipo ayuda y protege al funcionario público. Toda vez que el funcionario público se va a convertir en un operador de la norma. Esto le va a reducir su margen o poder discrecional sobre aspectos que tienen que ver sobre el proceso de selección. Entonces seguramente va a ser de buen recibo, tanto para los funcionarios que se encargan de construir los pliegos de condiciones, como también para aquellos que tienen que evaluar ofertas. Y finalmente, creemos que va a ser una buena noticia para los entes de control, quienes encontrarán en el pliego tipo una simplificación y concentración de su tarea como ente de control. Toda vez que ahora lo que tendrán que hacer es verificar que las entidades públicas cumplan con el pliego tipo establecido y ya no van a tener que ir a todas las entidades a revisar todos los procesos de selección para verificar o no tanto las condiciones como los requerimientos estipulados para un determinado proceso de selección. La implementación, dice la norma, que va a ser, se cuenta con un periodo de 6 meses por parte del gobierno nacional para construir esos decretos reglamentarios que incorporen el pliego tipo. Va a ser obligatorio para obra pública, interventoría y consultoría, pero el gobierno, de acuerdo con la ley, tendrá la facultad de implementar este pliego tipo en algunas otras tipologías contractuales cuando así lo considere. Como lo dije anteriormente, el pliego tipo, que es el artículo 4 de la ley 1882, así como el artículo 1 y 5 de esta nueva ley, van a ser reglamentados. Y es allí donde vamos a encontrar una reglamentación uniforme para todas las entidades estatales del proceso de selección. Otro artículo que es bien importante, que ayuda a generar seguridad jurídica, es el artículo 6 de la ley 1882. Este artículo tiene que ver con el certificado de disponibilidad presupuestal. Al parecer, para funcionarios y entes de control existían algunas dudas o no una interpretación unificada frente a si este requisito debía ser un requisito obligatorio para el proyecto de pliegos de condiciones o para el pliego de condiciones definitivo. Entonces encontrábamos algunas normas de la ley 80, de la ley 1150 y del decreto 1082 que no nos daban esa claridad. Pues bien, este nuevo artículo sexto lo que hace es tomar partido y señalar de manera clara y expresa que el certificado de disponibilidad presupuestal constituye un requisito de carácter obligatorio para la expedición del pliego de condiciones definitivo, razón por la cual se entendería que para la publicación de los proyectos o borradores de pliegos no habría necesidad de contar con dicho requisito. Importante para los interventores dos normas, el artículo 2 y el artículo 7. Tiene que ver principalmente con la responsabilidad de estos especiales contratistas. Luego de la expedición de la ley 1474, hizo carrera una interpretación en virtud de la cual el interventor respondía de manera objetiva e incluso solidaria con relación al contratista o concesionario objeto del contrato de interventoría. Pues bien, lo que hacen estas dos normas, repito, el artículo 2 y el artículo 7, es delimitar, es acotar la responsabilidad del interventor. Recordemos bien que en Colombia la responsabilidad que opera en nuestro país tiene que ver con la teoría de la culpa. En este sentido, es necesario que sea imputable un perjuicio a una persona directa. En este sentido, lo que se pretende es recoger nuevamente esa posición
en atención, entre otras, al principio de igualdad, porque sería casi que el interventor el único contratista de la administración que tendría un régimen de responsabilidad distinto. ¿Qué se quiere con estos artículos? Que el interventor responda. Responderá de manera fiscal, civil, penal, disciplinaria, administrativa y contractual, pero por la ejecución de su contrato. Frente a su alcance contractual es que se va a medir o no esa responsabilidad y frente a la normatividad vigente, pero ya no frente al actuar del contratista o del concesionario objeto de la interventoría. Esta previsión o acotación de la responsabilidad aplica tanto para interventores de obra pública como para asesores y también para consultores. De igual manera, para interventores en materia de asociaciones público-privadas. Hemos terminado este primer eje donde quisiera sintetizar que hemos tocado normas muy importantes en materia de procesos de selección, implementación de pliego tipo y acotación de la responsabilidad del interventor. Ahora bien, podemos dar paso al segundo eje de la norma que tiene que ver con los aspectos que atañen a la infraestructura. Y es allí donde el tema del plan de manejo arqueológico y la adquisición predial encuentran los ajustes de la nueva ley 1882. En materia de intervención arqueológica, hemos identificado desde la puesta en funcionamiento de la ley 1682 y sobre todo en atención a las situaciones fácticas que ocurren en proyectos de infraestructura y principalmente en materia de APPs o programa de cuarta generación de concesiones viales, cómo se están retrasando y dificultando la ejecución de los proyectos en atención a que hoy en día la normatividad identifica como responsable del titular o titular del permiso arqueológico en cabeza del arqueólogo. Consideramos que esta situación no es la mejor y por eso es que, partiendo de la base que es o el contratista de obra pública o el concesionario, el responsable y ejecutor del proyecto, debería ser esta la persona que tenga en cabeza suya la responsabilidad con respecto al permiso y al plan de manejo ambiental. Así pasa, entre otras, con el estudio de impacto ambiental para proyectos de infraestructura. En este sentido, no hacer ese cambio continuaría limitando la autonomía contractual y empresarial del contratista de obra pública o del concesionario. También hemos visto cómo faltan unos parámetros más adecuados por parte de la autoridad respectiva en lo que tiene que ver con los parámetros que determinen la actuación del arqueólogo en los proyectos de infraestructura. Es así como, partiendo de esa realidad, el artículo 3º de la ley 1882 lo que hace es determinar que la responsabilidad radicará en cabeza del concesionario o del contratista de obra pública y ya no en el arqueólogo. Claramente que este responsable tendrá que contar con el apoyo y asesoría del profesional idóneo, en este caso llámese el arqueólogo. También el artículo modifica y hace un llamado al ICANN para que establezca unos parámetros con relación al plan de manejo arqueológico para todos los proyectos de infraestructura. Finalmente, para los proyectos que se encuentran en ejecución, el responsable del proyecto podrá escoger si se mantiene sobre el régimen que veníamos con anterioridad a la expedición de esta nueva norma o si se acoge a la previsión normativa que ahora la ley 1682 nos trae. El segundo aspecto importante en materia del eje de infraestructura tiene que ver con la adquisición predial. Recordemos un poco que la ley 1682 tuvo por objeto identificar cuáles eran los cuellos de botella en materia de infraestructura. Pues bien, luego de 4 años de puesta en vigencia esta norma, hemos identificado unos nuevos cuellos de botella, sobre todo aquellos que tienen que ver con el tema de la adquisición predial. De no solucionarlos, veremos cómo los proyectos se van a retrasar y van a generar demoras, así como también en algunos aspectos generan incertidumbre jurídica con relación a cuál debe ser o no la postura o la interpretación a tener en cuenta. Estos aspectos parten de la base de unas situaciones fácticas muy puntuales en materia de infraestructura. Revisemos algunas de ellas. Por ejemplo, se identificó que hoy en día existe imposibilidad de pactar acuerdos de negociación con poseedores
o permisos de intervención voluntaria también con poseedores o herederos, así como también estamos sin una norma que permita notificar la oferta y negociar con los herederos ante el fallecimiento del titular de un predio. Vemos casos particulares como el de un titular o un poseedor de un predio que se encuentre reportado en una lista de control de lavado de activos y de financiación del terrorismo, conocido como lista Clinton o la lista OFAC. La verdad es que parece ser que cuando se expide la ley 1682 no se contempló este caso tan particular. Vemos cómo hay predios cuyas acreencias a favor con el Estado casi que igualan o superan el valor mismo de ese mismo predio de acuerdo al avalúo. También hemos identificado aspectos que tienen que ver con la precisión o no del término para contar la vigencia del avalúo predial. Otra de las problemáticas casi que nacional tiene que ver con el manejo de los bienes baldíos, el reconocimiento o no de las mejoras en estos bienes por parte de los ocupantes, el manejo de las fajas de retiro y zonas de exclusión, y uno que ha sido muy mencionado en los medios de comunicación, que tiene que ver con los cambios en el uso del suelo por parte de los planes de ordenamiento territorial, cuando se identifica o se señala que existirá un proyecto de infraestructura de transporte de interés nacional. Ya identificados estos aspectos, miremos entonces cuáles son las soluciones que da la nueva norma. Primero, autoriza esta nueva norma a celebrar acuerdos de negociación con el poseedor regular. Segundo, autoriza pactar permiso de intervención voluntaria tanto con el poseedor como con el heredero determinado. Y tercero, autoriza la norma a notificar la oferta a herederos en aquellos casos en los cuales ha fallecido el titular del predio. Vemos cómo se faculta a la entidad a expropiar sin necesidad de expedir oferta en dos casos específicos. El primero tiene que ver cuando el titular o poseedor está reportado en la lista de control de lavado de activos o financiación del terrorismo, y el segundo es en aquellos escenarios en los cuales el titular del predio ha fallecido y los herederos son indeterminados. Entonces aquí se le está facultando a la entidad pública para que pueda pasar a una expropiación sin necesidad de expedir la oferta correspondiente. Autoriza también la norma a descontar del valor del proyecto todos los costos relacionados con impuestos, servicios públicos, valorización y con cargo al valor del negocio, los gastos de notariado de registro. Tiene una norma en la cual se precisa la vigencia del avalúo, determina también que el pago para entregar el valor del predio a los titulares, poseedores o herederos es un plazo máximo de 90 días. Autoriza, y esto es bien importante, el pago de las mejoras en los bienes baldíos por parte de los ocupantes. De esta manera se acaba esa contradicción que existía entre algunos principios jurídicos, como por ejemplo aquel que tiene que ver con el principio de confianza legítima. En todo caso, el valor máximo a reconocer en estos casos es el valor de una vivienda de interés prioritario. Ese es el valor límite para proceder a hacer este reconocimiento con relación a las mejoras hechas por los ocupantes en los bienes baldíos. Prohíbe, eso sí, el reconocimiento de mejoras u obras nuevas en aquellos predios que se encuentran ubicados en las fajas de retiro o en las zonas de exclusión. Y finalmente, señala que el proyecto de interés público nacional debe articularse e integrarse como una zona reservada en el plan de ordenamiento territorial. Estos artículos relativos a la adquisición predial van a tener que ser objeto de una precisa y detallada reglamentación por parte del gobierno nacional. Hemos acotado de esta manera el segundo de los ejes, donde los principales temas tenían que ver con el manejo arqueológico en los proyectos de infraestructura y con la adquisición predial. Pasemos pues al tercero y último de nuestros ejes, que tiene que ver con la facilitación del esquema de asociaciones público-privadas para desarrollo de infraestructura social y urbana. Cuando hablamos de infraestructura social y urbana nos referimos a colegios, hospitales, centros infantiles, cárceles, acueductos, en fin, un sinnúmero de proyectos de infraestructura diferentes a proyectos viales, que son los que hoy en día atañen el interés sobre todo
a las administraciones territoriales, tanto en departamentos como en municipios. Y por esto es que la segunda parte de estos artículos tiene que ver con la promoción y con el incentivo por parte de entidades territoriales en este nuevo esquema que trae la Ley 1508 del 2002. Hay dos artículos por los cuales quisiera empezar. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de que se pueda remunerar al inversionista privado con derechos reales sobre bienes inmuebles en asociaciones público-privadas generadas o que tengan relación con entidades territoriales y proyectos de iniciativa privada. La ley, antes de la expedición de esta nueva norma, permitía que se pudiera acudir a esta manera para remunerar en proyectos del orden nacional y en proyectos que tenían que ver claramente con temas viales. Ahora con esta nueva norma se abre la posibilidad, se abre el esquema y seguramente se incentivará tanto para la ejecución de nuevas iniciativas que tienen que ver con APPs sociales urbanas y aquellas de entidades territoriales. De igual manera, posibilita la nueva norma el pago de actividades de aquellos proyectos en los cuales las obligaciones tienen que ver con la operación y mantenimiento de una infraestructura. Anteriormente, la ley permitía la remuneración únicamente de los costos. Entonces vemos allí que conceptualmente existía una limitación únicamente para los costos. Ahora lo que se quiere es reconocer el valor de actividades que tengan que ver con operación y mantenimiento, un concepto que frente al anterior claramente es más amplio y también tiene por objeto incentivar estas concesiones, estas APPs. Se incluye ahora como concepto de unidad funcional los aeropuertos y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Uno de los aspectos más importantes de esta nueva norma, y yo aquí quiero hacer énfasis, tiene que ver con la autorización que hace la ley para, primero, autorización de vigencias futuras hasta el último año de gobierno para distritos, municipios y departamentos de categoría especial, así como también para estas mismas entidades la posibilidad de celebrar contratos de APP también el último año de gobierno. Esto en realidad es uno de los principales aspectos a destacar por parte de esta norma. Hemos visto cómo estas administraciones locales que ya querían poner en funcionamiento el esquema de APPs se ven verdaderamente, y me permiten esta expresión, colgados del tiempo que tienen su determinada administración. Un proyecto de infraestructura de APP es un proyecto complejo, entonces requiere de una etapa de prefactibilidad, factibilidad y debida maduración de un proyecto. Es por esto que un escenario de 3 años es corto para tener debidamente fortalecido y madurado un proyecto. Y muchas veces se llegaba al 3er año y no teníamos cómo legalmente poder adjudicar ese proceso de selección. Entonces, con esta nueva norma lo que se hace es entender y reconocer esa realidad en materia de tiempos y viabilizar estos nuevos proyectos de selección que seguramente ya no tendrán ese afán de los 3 años, sino que van a contar hoy con un plazo superior y esto va a ser en beneficio de la debida planeación y maduración del proyecto. Veamos también otro artículo que tenemos que destacar. Tiene que ver con la posibilidad que hoy está dando la norma de permitir que las sociedades de economía mixta, que las empresas de servicios públicos domiciliarios y que las empresas industriales y comerciales del Estado puedan participar como oferentes o como concesionarios del esquema de APPs de la Ley 1508. Entonces aquí vemos que existe un nuevo actor que va a poder entrar a competir con los privados como oferente y como concesionario. En materia de APPs de originación pública, vemos que hay una de las formas de seleccionar el concesionario donde se utiliza el esquema de precalificación. Este esquema de precalificación se quiere fortalecer y es por eso que la ley permite, a partir de esta nueva norma, que las entidades contratantes puedan, en sus pliegos de condiciones, reglamentar la manera en los cuales los interesados o los oferentes privados puedan ayudar a mejorar los estudios técnicos, jurídicos y financieros de esas estructuraciones para madurarlas y para fortalecerlas. En ese sentido, las entidades tendrán la facultad de poder excluir precalificados que no participen en la realización de los estudios adicionales
cuando así se requiera por parte de la entidad contratante. El esquema de APPs ha promovido las iniciativas privadas. Las iniciativas privadas son esos proyectos en cuyo caso es el privado quien hace los estudios, determina la prefactibilidad, la factibilidad y lo presenta ante la entidad pública. Esa es la iniciativa privada que permite claramente el esquema de asociaciones público-privadas. Pues bien, hoy en día encontramos en el registro único de asociaciones público-privadas, que es como el registro único de proponentes, pero para APPs, vemos un listado de más de 350 proyectos de infraestructura. Esta situación ha desbordado la capacidad humana, técnica y financiera de las entidades que tienen que revisar y evaluar estas APPs. Eso, además de que también se ha identificado que algunas de las iniciativas privadas pues no siempre están completas o son adecuadas o tienen una debida viabilización financiera. Ante esta situación, la ley 1882 señala que el originador público tendrá la responsabilidad de no solo presentar esa estructuración, sino también de asumir los costos de la revisión y de la estructuración presentada. Para ello, el artículo 19 establece una metodología donde se determinan los costos. Se reconocerá y se valorará todos los aspectos que tienen que ver con el valor de honorarios profesionales, con los costos de las visitas a los proyectos y con los costos directos o indirectos que implica la revisión y evaluación de estos proyectos. Adicionalmente, para los proyectos que sean presentados por las entidades territoriales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ley exige ahora que dichos proyectos cuenten con el aval de una entidad financiera pública de segundo piso o con una estructuradora pública. De esta manera lo que se pretende es que estos proyectos lleguen más maduros, más fortalecidos y que en realidad sean proyectos que atañan o que tengan un impacto en la vida nacional o territorial importante. Seguramente este artículo, en todo lo que tiene que ver con la determinación de las metodologías para establecer los costos y en las condiciones que tendrán los avales de las entidades públicas financieras de segundo piso o estructuradoras, requerirán de un decreto reglamentario que precise aún más el artículo 19 de la ley 1882. Y finalmente llegamos al artículo 20 de la ley 1882. Este artículo, a lo largo del trámite legislativo, fue el artículo que generó más ruido, por decirlo de alguna manera, ante la opinión pública en el trámite. Yo quisiera, antes de explicar el artículo, hacer una pequeña reflexión de qué es una asociación público-privada. A diferencia del contrato estatal, en virtud del cual hay dos partes, el contratista y la entidad pública, en el esquema de APPs vemos también las mismas dos partes. Vemos la entidad concedente y el concesionario. Pero en esta relación contractual existe un tercero, un actor que es fundamental para el esquema, y es el papel y el rol del financiador. El financiador no suscribe el contrato, razón por la cual no es parte. Pero el financiador, a lo largo del esquema, que es un project finance y en el contrato como tal, está inmerso o tiene más bien innumerables facultades y derechos que le otorga no solo el contrato, sino también la ley. Porque recuerden bien que el esquema de APPs lo que busca es obtener capital privado que permita el desarrollo de infraestructura. En ese sentido, reconociendo esa realidad que está plasmada en la ley 1508 y en el contrato, el rol del financiador es vital. Este señor, como bien lo dije con anterioridad, tiene muchos derechos que puede ejercitar. Por ejemplo, el artículo 32 de la ley 1508 determina que ante un posible incumplimiento por parte del concesionario, el financiador tiene la posibilidad de asumir el contrato estatal de concesión y lo podrá desarrollar él mismo o podrá acudir a un tercero para que lo haga. ¿Por qué? Porque la principal garantía de un financiador bajo el esquema de asociaciones público-privadas pues es el contrato mismo. Es el contrato mismo. En eso hay una clara diferencia con respecto a las otras tipologías contractuales y a las otras posibilidades de contratación que ofrece la ley 80 y la ley 1150.
Cerrada esta pequeña reflexión, quiero volver al fundamento del artículo B. Se generó incertidumbre con relación a los efectos de la terminación de un contrato de concesión o de APPs por nulidad absoluta. Y aquí el caso concreto fue la concesión Ruta del Sol del tramo 2. Esto generó un conflicto normativo. Teníamos un artículo en el Código Civil, que creo que es el artículo 1525, que incorporaba unos efectos cuando existía dolo o mala fe. También teníamos de otra parte el artículo 48 de la ley 80, que tiene por efecto cuando existe una nulidad absoluta, indica que hay lugar a terminar y a liquidar el contrato. Y teníamos también el mencionado artículo 32 de la ley 1508, que fue que les expliqué y que tiene que ver con la asociación del contrato por parte de los financiadores. Ante esta incertidumbre normativa, lo que se pretendía era un artículo que definiera claramente cuál debe ser el efecto ante estas situaciones que ocurren. En este sentido, el artículo 20 de la ley 1882 establece claramente que se deben extender los efectos del artículo 32 de la ley 80, que estaban para incumplimiento, también para aquellos casos de terminación anticipada por nulidad absoluta. En este sentido, se permite reconocer costos, gastos e inversiones certificadas por la interventoría o por un experto, en cuyo caso se determine, primero, que existió satisfacción del interés público y que benefició al Estado. Es decir, el Estado termina también siendo beneficiario y recibe, entra a su patrimonio parte de la ejecución física ejecutada por el concesionario. Piensen ustedes en una concesión que se ejecutó hasta en un 60%, hay corredor vial parcialmente ejecutado, túneles, viaductos, esas infraestructuras pasan al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un enriquecimiento por parte de la administración, en cuyo caso además los usuarios podrán gozar y disfrutar de esta infraestructura. En este sentido, la ley lo que dice es que para evitar un enriquecimiento sin justa causa, se pague el valor de esas inversiones ejecutadas, siempre y cuando tengan el aval del interventor o del tercero experto, así como también sean infraestructuras que se encuentren asociadas directamente al objeto contractual y algo que es muy importante, a precios o valoración de mercado. De igual manera, protege a los terceros de buena fe. Los terceros de buena fe podrían ser los financiadores, podría ser un integrante del concesionario que no esté incurso o que no haya dado lugar a la nulidad absoluta, pero también encontramos allí a trabajadores y a proveedores que tengan acreencias con un concesionario con relación al proyecto de concesión o APP. Establece la norma que si existe una actuación imputable a un concesionario o a un integrante del concesionario, haya lugar a aplicar una cláusula penal por el 5% del valor total del proyecto. Asimismo, es importante manifestar que el concesionario o el integrante del concesionario deberá responder si se le imputa dicha responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, contractual y todos los efectos a que haya lugar para que la jurisdicción determine cuáles son las sanciones en dichos casos. Este artículo aplica para contratos de concesión de infraestructura de transporte y APP y va a ser objeto de un decreto que reglamente y precise claramente el alcance de dicho artículo. Finalmente, encontramos la vigencia de la norma. Hay tres escenarios claros. El primero es el general, donde todas las normas normalmente empiezan a generar efectos y a partir de su promulgación. El segundo tiene que ver con procesos o procedimientos en cursos al momento de la expedición de la norma, en cuyo caso dichos procesos o procedimientos agotarán el mismo con base en las normas que iniciaron dicho procedimiento. Y finalmente, la vigencia del pliego tipo, que como lo dije cuando revisamos el artículo cuarto, empezará contado a partir de la expedición del decreto reglamentario. Para ese aspecto, la ley señaló un plazo de 6 meses para que el gobierno nacional entre y reglamente la materia. Creo que de esta manera hemos cumplido con hacer un barrido a esta norma.
Es una norma muy importante. Como bien lo manifesté, creo que hay tres ejes fundamentales: contratación, tenemos infraestructura y tenemos APP. Espero que este rápido recorrido sobre la norma haya sido importante para todos ustedes. Muchísimas gracias.